¿qué tal, mis queridos amigos y colegas? Su servidora Yadira Albor tiene el placer de saludarlos en este su programa Contador Digital. Y pues el día de hoy nos engalanamos con la presencia de una mujer exitosa, talentosa, de muchos saberes, que tiene por ahí un programa de radio también muy reconocido, pero sobre todo un ser humano maravilloso que siempre le agradezco que nos acompañe. La licenciada en contaduría, maestra, doctora, para mí todo, Penélope Castro. ¿Cómo estás, Penny? Un placer saludarte como siempre. Hola, Yadira. Aquí descifrando códigos, precisamente. ¿Verdad? Y sí, la verdad es que les va a sorprender el nombre del programa, porque cuando yo le decía, Penny, ¿qué vamos a decir? Cuéntame. Y ella dijo, vamos a llamarle Código Enigma. Yo dije, ah, caray, eso sí me gustó mucho, pero en realidad el programa, voy a dar una pequeña introducción para después cederle los micrófonos a Penny, que siempre nos comparte su conocimiento. Vamos a hablar de la carta aporte. En inicios de este mes de octubre, la autoridad dio a conocer un comunicado acerca del cumplimiento de la carta aporte, haciendo mención, y voy a leer la cifra para no equivocarme, donde decía que agosto del 2023 se habían emitido más de 602.767.439 facturas o comprobantes con carta aporte. Sabemos que la carta aporte entró en vigencia desde el 1 de diciembre del 2021, pero ha tenido algunos cambios y sobre todo a través de resolución, pues la autoridad ha dado la oportunidad de no fincar multas o infracciones por omisiones en este documento. Y muchos contribuyentes o clientes, Penny no me va a dejar mentir, que dicen, oye, pero yo ¿por qué lo tendría que emitir si es un comprobante que no afecta el pago de mis contribuciones? A lo mejor sí un poquito el tema de deducciones, sobre todo en el tema de contratación de fletes, pero es una realidad que los que transportan por carreteras federales es el pan nuestro de cada día. Y de repente, ¿por qué no? La autoridad nos sorprende con una nueva versión de complemento de carta aporte 3.0, y es aquí donde le voy a pedir a Penny que me ayude a desmenuzar todo este tema, porque por un lado la autoridad habla de cumplimiento, por el otro lado hay una resolución, una sexta resolución miscelánea que se lleva la no infracción y multa al 31 de diciembre, publican una nueva versión de carta aporte que de acuerdo a resolución tendríamos 30 días para llevarla a la mesa y empezarla a ejecutar, y entonces todos andamos vueltos locos. Penny, cuéntame, ¿tú qué opinas? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué trampa nos pone la autoridad ahora? Mira, más que trampa, yo creo que es una, sí lo estoy viendo como una solución para evitar un desastre, ¿no? Un apocalipsis masivo. ¿Y por qué lo comento? Bueno, efectivamente, cuando hace, ¿qué será? Una cuestión de 2, 3 meses, hubo una mesa de trabajo muy interesante con el SAT y toda lo que es la cámara, ¿no? La industria. Ay, no sé por qué se cambió. Este, déjenme nada más. Hubo perdón, es que se me No te movió mi preocupes. computadora. Hubo una interacción con estas mesas de trabajo que ya tienen pues prácticamente dos años, ya dirá, de operar, para analizar precisamente algunos puntos que no se habían considerado de la carta de porte. Es decir, uno de los temas es, la carta de porte se diseña para un tema de entrega, ¿no? Llevo la mercancía del punto A al punto B. Pero ¿qué pasa cuando te retornan esa mercancía? O sea, lo que llamamos la logística inversa, porque a lo mejor no te aceptan toda la mercancía o porque a lo mejor no era ahí, te la devuelven. Entonces dices, chin, o sea, es que yo hice la carta de porte de México a Nuevo Laredo, pero pues ahora, digo, es la misma información, pero ahora me la voy a traer de Nuevo Laredo a México. Y en esos casos, ¿cómo operaría, no? Una de las preguntas era, ¿y tengo que hacer otro complemento? Pues digo, la respuesta es que sí, nada más que el tema es, ¿y cómo le hago? Porque pues ahora vengo de retache, ¿no? Y se había considerado también el tema de comercio exterior y también un asunto muy interesante que tiene que ver con los productos farmacéuticos, porque
hablando de medicamentos, pues no es tan fácil como que, pues llévatelos y ahí en una cajita y órale, ¿no? O sea, hay normas de COFEPRIS que tenemos que cumplir para poder transportar cierto tipo de medicinas. Entonces, empezamos a descubrir que hay más necesidades y más situaciones no El universo contempladas es en infinito, este ¿no? tema. Porque pues si habláramos Sí, solamente de transportar cajas o de transportar paquetes o de transportar electrodomésticos, todo iría como lo planeó la autoridad, ¿no? exacto. Ejemplos que de repente incluso empiezan a complicar la logística de empresas de mensajería, etcétera. Entonces, bueno, en una de estas mesas se empezó entonces a considerar estos elementos para pues una siguiente, ahora sí que una siguiente reunión con la autoridad. Y desde ese entonces la autoridad ya nos había dicho que iba a tener que modificar la versión del complemento, la versión de la estructura, porque vamos a agregarle más cosas, no más información. Y entonces, bueno, cuando una versión de un documento, por ejemplo, estábamos en la 3.2 y pasas a la 3.3, por ejemplo, quiere decir que los cambios no son tan importantes. Pero cuando ya brincamos de la 2 a la 3, quiere decir que es sustancial. Y ahorita vamos a platicar por qué. Entonces, aquí la cuestión es que el contribuyente necesita, ahora sí que estar cierto en estos temas de, a ver, si tú ya tienes un paquete de facturación y ya tenías implementado la carta de porte, hay que actualizarla. Cuando se publica un complemento, tenemos 30 días naturales para implementarlo. Y entonces, ¿eso en qué se traduce? Que el nuevo complemento de carta de aporte, pues ya para finales de octubre, prácticamente fiesta de Noche de Brujas, pues ya tendría que estar en operación. Ahora, por eso te digo que a lo mejor esta disposición de la sexta resolución no es tan mala. ¿Por qué? Porque dijéramos, a ver, entonces para Día de Muertos ya tendríamos que estar facturando y emitiendo el comprobante con el nuevo complemento. La respuesta es sí, pero estamos de acuerdo, Yadira, que de pronto para los usuarios finales no es tan fácil eso de enchílame la otra y ahora ahí te va el nuevo complemento en 30 días. Y entonces por eso lo que hizo la autoridad fue extender el tema de la prórroga o la dispensa más bien de sanciones. ¿Y a qué me refiero? Vamos a suponer que no supiste llenar la versión 3.0, o te equivocaste, o nunca te enteraste que había una nueva versión y tú seguías en la 2. No va a pasar nada. Es decir, aunque te equivoques, no va a haber sanciones. Pero sí, a partir del 1 de enero de 2024, ya tienes un tiempo suficiente para entonces echar a andar la nueva versión del complemento. Y ahora sí, a partir del 1 de enero, sí te voy a sancionar si no estás llenando el complemento correctamente en su nueva versión. Así es como lo traducimos. O sea, me quedó ahora sí que más claro, es decir, yo tengo que seguir emitiendo carta aporte, sea en 2, si es en 3 estaría genial, ¿no? Porque ya le estaría dando a la autoridad, pero si la sigo poniendo en 2.0, pues no va a pasar nada. Y hago esta aclaración, o si es que es correcta, Penny, porque a mí que me digan que los softwares ya están listos para hoy ya tener 3.3 cuando viene la pregunta de los 64,000 para ti. O sea, ¿cuál consideras que es el principal cambio que tiene esta versión y si es que vamos a estar listos para esta versión de cartaporte? Sí, esa es una pregunta esotérica, Yadira, porque, mira, internamente Amity empezó a desarrollar ya un catálogo de preguntas. Y pues ya llevamos bastantitas, ¿no? Para ahora la siguiente sesión con la autoridad. Y eso, digamos, las empresas de la tecnología, ¿no? Pero hay mucha gente que a lo mejor tiene sus propios RP, sus propios sistemas, y si vamos a ir acumulando preguntas, yo creo que sí yo creo finales de octubre vamos a tener un catálogo por lo menos con 200, De ¿no? ¿Por nosotros qué? hacia el SAT. Sí, de nosotros hacia el SAT, de los usuarios, ¿no? ¿Por qué? Porque, a ver, de entrada, la razón de que le pusiéramos este programa Código Enigma fue porque, y les recomiendo mucho la película es buenísima. La película se trata de, cómo
hay un equipo diseñado para descifrar los códigos en la Segunda Guerra Mundial, porque a través de que se comunicaban a través de código los lugares o los ataques, pues la idea era pues tratar de frenar, ¿no?, esa masacre y decir, bueno, antes de que el mensaje llegue al país enemigo, pues alguien que lo descifre y pues nos anticipamos, ¿no? Básicamente es como la trama, ¿no?, de la historia. Entonces, los códigos siempre se han utilizado como un mecanismo como para filtrar, para encerrar más bien información, para encriptarla y que una vez que tú conoces el código, pues poderla dar a conocer. La razón, y esto es algo que vamos a platicar entre amigas tú y yo, porque en esa última junta que tuvimos con el SAT, donde se planteó este tema de modificar la estructura del complemento para agregarle más cosas, hubo un tema que al día de hoy creo que no se ha podido resolver, y es el tema de los protocolos de verificación. Es decir, estamos trabajando, yo diría, en un comprobante muy bonito, muy padre, muy completo, lo que tú me digas, pero una vez que lo generas, la persona que físicamente lo va a revisar, que en este caso es un policía federal o un guardia de la Guardia Nacional, no sabemos si tenga la capacidad de entenderlo o de revisarlo, o sea, porque tú le vas a entregar todo así como, ay, algo muy, muy elaborado. O sea, imagínate el ama de casa, ¿no?, que prepara un foie gras, un platillo así muy sofisticado, y que el marido le dice, ay, me supo chetos. O yo quería un taco de arrachera, un taco de bistec, y tú por acá, ¿no? Algo así. Entonces, a ver, me siento en parte responsable de lo que hoy vamos a comentar, porque cuando platicábamos de protocolos de verificación, yo les decía en la mesa que tengo un caso documentado, incluso hasta me pidieron el tramo carretero, hasta el kilómetro les di. Y entonces en ese tramo carretero, esta empresa siempre la paran y le piden la carta de porte, y siempre es el mismo cuento de que, bueno, se le exhibe al funcionario, en este caso a la persona, se le exhibe una representación impresa, y entonces se da cuenta, ¿no? Aquí está la representación impresa, aquí está todo, y aquí vamos a encontrar el código QR. ¿Qué hace el policía? Lee el código QR. Y entonces, ¿qué trae el código QR? El código QR nada más trae la información del emisor, el receptor y el folio único, nada más. Entonces, dice el policía Lo que federal, trae cualquier es que complemento, eso, ¿estás de acuerdo? O sea, digo, lo que trae cualquier sí, CFDI, más bien, cualquier cualquier CFDI trae cuando eso. lees el QR2, lo que trae son los datos del emisor, el receptor, la fecha de timbrado, no hay más. No trae nada más. No trae conceptos, no trae cantidades, nada. Entonces, el policía, bueno, en este caso fue la Guardia Nacional, cuando ven el comprobante, dicen, es que esto no es la carta de porte. Y sí, efectivamente les decimos, bueno, no es la carta de porte, pero mira, vete a la página 2 y acá en la página 2 pues encuentras todo, ¿no? No, eso no es, y entonces se las hacen de emoción. Y les dicen, no te caes aquí con 5,000 pesos o no pasas. Y cada vueltita ya dirás de 5,000 pesos. Entonces, cuando de repente eso se expone en la mesa de análisis, pues la realidad es que nadie me pudo decir que era mentira y que no era cierto y que estaba yo soñando, porque pues es una realidad de este país, la corrupción. El punto fue entonces que ellos, buscando una forma de que en estos protocolos de verificación efectivamente pues se enfoque la autoridad a revisar lo que tiene que revisar, inventaron entonces que el comprobante con complemento carta de porte va a traer 2 códigos QR. 2. Y ahí empieza la pesadilla, ya. 2 códigos. Porque va a haber uno que es como el oficial, el que tú dices, el del comprobante, y otro con información del complemento. Dios. Pero, o sea, el normal que trae el CFDI, que sigue trayendo los datos del emisor, del receptor, la fecha de timbrado, y otro adicional que va a tener el contenido del complemento de la carta porte. Pero entonces aquí me surge la duda, porque
Hoy en día ese QR2 que traen los FDIs pasan por un proceso de timbrado y el QR va en la impresión. Este QR que va a tener ahora el complemento, ¿quién lo va a armar? ¿Quién lo va a validar? ¿Qué? O sea, ya no entendí. Pues mira, vamos a hacer un repasito, si quieres, de los códigos QR, porque mira, si analizamos cuándo aparecieron en nuestra vida, y creo que vamos a empezar a entender por qué dos y cuál es la utilidad del código. Vamos a remontarnos al 2011, que es cuando empezamos con este tema del comprobante electrónico, y que si tú recuerdas, hubo una transición también. O sea, no todos los contribuyentes comenzamos a hacer facturas electrónicas. Empezaron primero como los grandes, ¿y qué ocurría con los demás? Los demás facturábamos todavía en papel, pero en lugar de ponerle la cédula fiscal, ¿te acuerdas que antes le poníamos una cédula a la factura? Hay gente que me dice, o sea, cuando éramos felices y no lo sabíamos, ¿no? Bueno. Exacto, después y nos eso quejábamos de todo. Eso se convirtió en un código QR. Entonces empezamos a incluir dentro de las representaciones impresas un código QR con tu información fiscal básica, y ese era el elemento verificador. El tema con el código QR es que ese código es muy fácil de hacer, ya. Ahorita les estoy compartiendo en mi pantalla un código QR que hice 5 minutitos antes de entrar al programa. Así, rapidito. Y entonces es muy fácil, lo encontramos en muchas páginas web, incluso lo encontramos en, no sé, cuando vamos a algún restaurante, el menú pues ya está en un código. Y es que la ventaja del código es que al leer ese código, por eso le llamamos código Enigma, al leer ese código lo que se extrae es toda la información que contiene aquí. O sea, mucha gente dice, pues yo nada más veo cuadritos, ¿no? Blancos y negros y parece vaquita y sí, pero contiene información. El tema es que como es fácil de hacerse, hubo un curso en su momento que yo di, que por cierto fue gente del SAT. Yo no sé qué se imaginaron, porque el curso se llamaba ¿Cómo clonar un comprobante? Yo creo que fue por el título. Y entonces, pues sí, o sea, la intención de que viéramos que era muy fácil de hacer es porque precisamente, como era muy sencillo, pues era muy fácil falsificar un comprobante, ¿no? O sea, alguien que supiera hacer un código, pues yo me invento mi código de cual que no me voy a registrar en el SAT y yo hago solito mi factura. Entonces, por eso es que la transición entre para facturar electrónicamente no duró mucho tiempo, ya diré. Entonces hubo un momento donde dijo el SAT, ahora sí ya le entran todos o le entran todos, ¿no? O sea, bueno. Este curso lo diste cuando eras CFD que tú timbrabas. Sí. Sí, ahí tú lo generabas y lo que mandabas era un reporte mensual, ¿no? De lo que habías timbrado. Pero aún así, imagínate, ¿no? Yo conocí muchas empresas que nunca mandaron el reporte mensual, no había sanciones, entonces, ¿cómo explicarte? Era más fácil, falsificar un comprobante. Entonces, ya con el CFDI, no es que no sea fácil, lo que pasa es que ya interviene una figura que es el PAC autorizado de certificación, que ese es el que realmente tiene los elementos clave del comprobante, que es el famoso folio único, porque ellos lo generan, validan los requisitos del CFDI y aparte le ponen, o sea, lo que hace válida una factura es que aparece la firma del SAT. Entonces, son 3 elementos de verificación: el folio único, el código QR y la firma del SAT, que es el sellado del documento. Eso es lo que le da validez en este caso, al CFDI. Entonces, reitero, el código QR sigue siendo útil para encriptar mucha información, que bueno, al leer el código, pues ya se despliega todo, ¿no? El asunto es que también se utiliza para trámites de varias dependencias de gobierno, se utiliza, por ejemplo, para la constancia de situación fiscal, incluso en muchas ocasiones cuando la gente me dice, no, es que me pidieron la constancia con una antigüedad de un día y digo, a ver, la constancia que traes, aunque sea una constancia de hace 3 meses, trae un código QR. Si se lee el código QR, se ve tu información actualizada. Entonces, que la constancia hace las veces de la cédula de identificación, porque la misma constancia trae esa cédula y tal cual tú dices, la cédula lo que trae es un QR2
que cuando tú lo lees, despliega la información que tiene la constancia. Exacto. Entonces, incluso ya la autoridad nos habían prometido que iban a sacar como una especie de documento para indicarle a la gente que ya andan pidiendo las constancias y que no se andan entregando constancias porque pones en riesgo la información de terceros. Exacto. Y no necesitas saber que su domicilio completo ni su actividad, o sea, con que sepas nada más el nombre y el código postal y su régimen es más que suficiente. Entonces, el SAT por eso sacó una nueva versión de cédula fiscal, de cédula de identificación, que básicamente pues es un código QR. Entonces, bueno, les hago esta introducción de la importancia de un código porque entonces ahí te va. Porque entonces déjanos ir a un corte y regresamos Ok. y concluimos. Porque contigo el tiempo vuela. Pero amigos, vamos a ir a un pequeño corte, así es que no se pierdan después de esta explicación cuál es el enigma de este código de la carta aporte. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Rodrigo Ramírez y un gusto de invitarlos a nuestro próximo evento hablando de la NIF D5 arrendamiento, donde vamos a estar platicando del cambio que surgió en el año 2019. Eso es un tema muy normativo, pero si tú eres arrendatario, seguramente te debería de interesar esta norma. ¿Por qué? Lo comentaba hace ratito, en el año 2019 cambió la norma y se tiene que hacer cálculos, valores presentes, se tiene que determinar el financiamiento de acuerdo a el análisis que necesitan las entidades económicas. Así es que estate al pendiente porque ya está en programación nuestro próximo evento de la NIF D5 arrendamiento. Va a estar muy bueno, vamos a estar trabajando, vamos a hacer cálculos, vamos a ver unos Exceles y vamos a tratar de explicarles sobre esto del arrendamiento. Así es que aquí los esperamos. Mi nombre es Rodrigo Ramírez y vean la programación del IMEFI. IMEFI te invita a que participes en nuestro curso ¿Cómo lograr una mejor pensión? Conociendo la ley del Seguro Social y sus herramientas. Si cuentas con la ley del 73, ciertas semanas cotizadas y no tienes trabajo, hoy puedes pensionarte por la modalidad 40. Ven e inscríbete a nuestro curso y conoce todos los trámites de pensión y requisitos que se deben cumplir, así como las opciones para continuar cotizando sin ningún riesgo y cómo se lleva a cabo el cálculo de una pensión del seguro. Estos son algunos temas a tratar. Revisión de datos registrados en el IMSS, portabilidad del ISSSTE, determinación del salario promedio para pensión, registro en el portal Mi Cuenta Infonavit, devolución de fondo de ahorro 7292, entre otros. No lo pienses más y capacítate con los mejores, solo en IMEFI. Para mayor información, comunícate a través de nuestro WhatsApp 5581 54 74 37 o mándanos un correo a cursos@imefi.com.mx. ¿Cómo están amigos? Queremos invitarlos a nuestro evento de Reformas Fiscales 2024. Le hemos llamado Fiscalización Desesperada de Fin de Sexenio. Ya ustedes sabrán por qué. Los temas que esperamos son terribles, pero bueno, tenemos que ver la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos 2024, los puntos críticos del cierre fiscal 2023, el CFDI, la recepción de pagos, la carta aporte y todos estos temas que nos están causando problemas. El CFDI de nómina, qué pasa con el ajuste anual de salarios, las invitaciones de revisión profunda del SAT y qué hacemos para defendernos si se quieren manchar. Hay que ver qué pasa con los estados financieros que hay que presentar en la declaración anual. Ya desde este momento tendríamos que revisarlo. En el mundo laboral hay infinidad de cambios que debemos tomar en cuenta para el 2024, para el cierre del 2023 y habrá que estar preparados. Hay que revisar qué pasa con el superpeso, con los intereses y con la fluctuación cambiaria, que es un verdadero
tema de fin de año, del año 2023. Daremos también un pequeño repaso a los aspectos de la liquidación de empresas, de fusión, decisión de sociedades y otros cambios corporativos que serán importantes. Ya puedes inscribirte. Recuerda que desde que te inscribes puedes tener acceso ya a carpetas de materiales y de documentos que vamos a tener en el evento. Bye. No quiero perder tiempo para continuar con Penny, que nos iba a explicar, después de toda la teoría de los códigos bidimensionales, entonces, Penny, ¿qué persigue la carta aporte con este código? ¿Hacia dónde vamos? Bueno, entonces ahí va. O sea, esta fue como la introducción para entender uno de los requisitos más complicados que trae el nuevo complemento, que es que ese complemento va a traer su propio folio interno, único. Eso es, creo que, de las cosas que más están poniendo en jaque a las empresas de desarrollo, bueno, las desarrolladoras de tecnología, porque dices, a ver. O sea, el CFDI ya trae un folio único, el UID, ¿sí? O sea, ya hasta lo entendemos, ya aprendimos a interactuar con él. Yo me acuerdo las primeras veces, ya diría que la gente, todavía de la vieja escuela, decían, es que yo tengo un folio, no sé, un folio interno, ¿no? Mi control interno, mi número de serie, mi folio. Y entonces, de repente toparse con un folio de tantos dígitos, decían, no, pues, ¿cómo, no? Aunque la recomendación es, ok, hay un folio oficial, pero puedes tener tu propio folio interno para tus controles internos, porque pues imagínate, ya diría, en un estado de cuenta que empiezas a conciliar la cobranza, pues de pronto quererle poner ahí el folio único, pues está de locos, ¿no? Además, acuérdense que este folio no es un folio consecutivo, pues no tiene así como pies y cabeza, o sea, no hay algo como que te pueda ayudar a identificar la cosa si nada más utilizas una parte. Tienes que siempre mencionar el folio completo. ¿Y por qué comento esto? Porque entonces vamos a encontrar en la carta de porte un nuevo atributo que va a aparecer en este segundo código QR. Les voy a deletrear el nombre porque de repente todavía me hago bolas con él. Se llama ID, como de identificación, ID CCP. Es como el ID o el identificador del complemento carta de porte. Ándale, pues. Así se llama. Y es como el folio interno. La pregunta es, ¿y ese folio qué o qué? ¿Cómo? Es la misma, ¿cómo explicarte? Es la misma estructura del UID, es la misma estructura, es como la misma cosa, la misma forma de generarlo. La diferencia es que tiene un nombre distinto, porque acuérdense que hay que hablar en el idioma del robot. Cuando tú al robot le pones dos atributos o dos espacios con el mismo nombre, se hace bolas. Entonces, para que no se haga bolas, dice, bueno, este es el folio del comprobante y este otro, el ID, CCP, va a ser el folio del complemento carta de porte. Entonces, ese folio interno lo vas a generar tú, me refiero a tú como usuario. Claro, con una herramienta tecnológica, pues va a ser más sencillo, ¿no? Y el oficial, que es el UID, bueno, ese ya es el que genera el pack. Que yo creo que los desarrollos lo que te van a hacer es, bueno, pues yo te lo hago y ya. O sea, yo te hago todo el show completo, ¿no? Nada más pasar el tema de la certificación. Pero a lo que quiero llegar, Yadir, es que para lograr una cosa así, necesitas invertir en tecnología. Aunque seas chiquito o grande, o sea, no, porque, a ver, ¿cuántos hombres camión que a lo mejor nos están viendo, que hacen sus facturas, ¿no? Porque hacen sus fletes, ni siquiera ellos hacen la factura, se las hace el contador o la contadora. Y entonces, imagínate que tu contador, bueno, ya hace tu factura. Y ahora a eso agrégale el tema de que va a tener que hacer la carta de porte. Digo, lo más lógico es que el contador te va a cobrar un poquito más, o no sé, mucho más por todo este proceso, pero se requieren sistemas, porque muchos me dicen, no, pero es que la página del SAT, a ver, ¿se puede hacer en la página del SAT? Claro que se va a poder hacer. El problema de la página del SAT es que es una máquina de escribir, no guarda información, entonces, si es un viaje recurrente, pues
cada vez que lo hagas hay que volver a capturar todo. En cambio, si tienes un programa es más fácil. Entonces, una de los datos, de las cosas que quiero precisar es que al inicio de este programa, Yadira, tú diste una información estadística de que se han emitido no sé cuántos millones de CFDIs y bla, bla, bla. Sí, y sí se han emitido, pero a ver, una aclaración. Hay varias empresas en México, no son muchas, que ya invirtieron y desarrollaron sus propios sistemas para generar complementos de carta deporte. Hay una empresa ferroviaria, hay varias empresas de mensajería, y te puedo decir que según sus datos, según sus estadísticas, están timbrando el 96% de sus operaciones, ya con complemento y toda la cosa. Sí, y esos números son reales, pero a ver, pero son los números que están generando un número reducido de contribuyentes, que son grandes contribuyentes que tienen un presupuesto para invertir en esta clase de desarrollos hasta $2 millones. Ya. No, y que en este Porque momento estos juguetitos cuestan. deben de estar diciendo otra vez, o sea, en lugar de una inversión se está convirtiendo en un gasto, ¿no? Porque ya a lo mejor lo tenían todo desarrollado, ya tenían el proceso y ahorita, bueno, a lo mejor, obviamente los tecnólogos siempre pienso que hacen magia, pero le van a tener que poner otro poquito más para este identificador y para las modificaciones que vienen, ¿no? Sí, y la fecha y hora de certificación, obviamente. La fecha y hora de llegada, de salida y de llegada. Bueno, de salida a lo mejor sí, por unos minutos de diferencia, pero de llegada, con todo lo que hay hoy en las carreteras, que cierren, que accidentes, que todo va a ser imposible, ¿eh? O sea... Va a ser estimado, y yo creo que eso es algo importante, Yadira. A ver, la carta deporte, si nos remitimos al reglamento, a las leyes que la conciben, o sea, que conciben este comprobante, toda la legislación se refiere a que son descripciones o datos estimados. Es decir, a ver, en un inicio, si ustedes revisan el formato oficial de la carta deporte, la anterior, cuando era en papel, tú vas a encontrar que la descripción de la mercancía es una descripción genérica. Porque sí, por eso era un cuadrito así chiquito, o sea, era media página carta, era el formato para hacer una carta deporte. ¿Por qué? Porque era una descripción genérica de qué transportabas. El detalle de a ver qué llevo y el inventario, no, eso es para una factura más bien, o para otro tipo de control. El punto fue que cuando el SAT metió su cuchara, ellos fueron los que dijeron, no, que se describa la mercancía de manera detallada. Y pues nosotros, como somos medio borregos, y dijimos, pues sí, sabes lo que tú digas. Pero la realidad es que no. Y es que desde un inicio hubieran podido poner así como a ver, no, espérame, es que no estamos vendiendo la mercancía, y si se va a vender, se hace otro documento, que es la factura. Estamos nada más transportando el bien, o sea, no tiene que ser una descripción detallada. Lo mismo pasa con el valor. O sea, en una carta de porte no tienes que poner el valor exacto. A ver, nada más pónganse a pensar tantito, amigos. Miren, vas a timbrar un comprobante que va a subir a la nube, y una vez que toca la nube ya valió ya. ¿Por qué? Porque se vuelve público. Y entonces, a ver, ese comprobante resulta que trae, como tú dices, la hora de salida, más o menos la hora de llegada, la mercancía, el valor, los datos del operador, o sea, obviamente pones, el que pones en riesgo es la carga y pones en riesgo al operador. Es bien peligroso todo esto. Entonces, me han preguntado, oye, Penny, yo le tengo que poner el valor de la mercancía. No, ponle un valor estimado. Me decía un gran contribuyente, que es una cadena de ferreterías, me decían, oye, contadora, por ejemplo, si importo, no sé, de esas sierras eléctricas y taladros, herramientas, ¿no? Sofisticadas, se vale que yo le ponga que cuesta, no sé, 30 pesos. Eso es un valor estimado. Ahora, ¿por qué razón? ¿Por qué era su preocupación? Porque dice, a mí me intriga que de repente, a ver,
alguien, ¿no? Cuando caen estas informaciones, estos datos en las manos equivocadas, alguien que se entere que va a salir un vehículo con determinado producto. Y vamos a ser francos, en muchas de las juntas con el SAT que estuvieron miembros de cámaras particulares, ¿no? Que tienen sus propios sistemas, ¿no? De generación de logística. Por ejemplo, Jabones La Corona, FEMSA, o sea, varias empresas que tienen sus propias flotillas para transportar sus inventarios, me comentaban eso, me decían, pues sí, Penny, pero a ver, sale un tráiler, por ejemplo, con autopartes, y sale un tráiler con Coca-Cola, ¿no? Pues ¿cuál crees que van a saltar? ¿No? O luego hacen la broma de el que sale con cerveza o el que sale con agua purificada, ¿no? A lo que voy es que esa información es la que nos pone en una situación vulnerable en estos casos. Y sí, el código QR no es tan detallado, pero si ya nos vamos a revisar el documento completo, pues sí es muy extensa la información. Pero entonces, aún y con todo esto que nos está pidiendo ahora el SAT, del nuevo código que tenemos que generar, del identificador único, tampoco es que ese código tenga toda la carta aporte. ¿O sí? Mira, perdón, es que se me apagó mi micrófono. ¿Podría tenerla? O sea, la pregunta es, ¿podría tener toda la información? La respuesta es sí. Si ustedes están leyendo el código QR que está en pantalla, trae bastante información. A ver, o sea, yo lo voy a leer. Que es la información de mi próximo curso. Ya. Es un curso especial, ojo, de todos los comprobantes que tienes que hacer y deshacer antes de que se acabe el año. Porque nos vamos a tener que poner a hacer y deshacer cosas, a raíz de estas tecnologías disruptivas y de estas cosas de información. Y entonces, a ver, si te fijas, no son 3 rengloncitos, o sea, puede tener una dirección de URL, un sitio web, sí, son 2 rengloncitos, pero si le quieres meter una foto, puede traer una foto, puede traer un archivo PDF, un catálogo, una imagen, o sea, sí podría ser, ojo, que trajera toda la información de la carta de porte, pero yo creo que el Señor en su infinita misericordia no permitió una cosa así, porque el agregar una cantidad así de información, pues cuesta, ya di. O sea, es que hay juguetitos muy padres en materia de, por ejemplo, ahorita de las tecnologías disruptivas, perdón, hay una herramienta que se conoce como blockchain, que se utiliza mucho para programas de logística y hace maravillas, pero esos juguetitos cuestan. Claro. Entonces, bueno, gracias a Dios no te pidieron que agregaras que la mercancía, que el precio, que los datos del operador, que se hubiera podido, ¿no? Pero no. Yo creo que no fue necesario, pero aún, a ver, lo que reitero es, regresando a los protocolos de verificación, regresamos al Guardia Nacional de este tramo, ¿no? La carretera de Saltillo, que me dice, a ver, ok, ya tienes otro código QR y el otro código QR ya trae información de la carta de porte, pero en realidad no dice nada, porque es el folio de la carta de porte, es la hora de salir y de llegada, que estamos de acuerdo que es información estimada, porque la hora de llegada exacta, pues va a estar en chino, ¿no? Que le atinemos. Pero bueno, el timbrado, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con este Guardia Nacional? O sea, va a decir, ok, ya vi el otro código, pero tampoco me dice nada. Entonces, exacto. Entonces, cállate con tus 5,000 pesos. O sea, siento que va a confundir, porque la cosa es que van a aparecer esos 2 códigos QR. Y pues ¿a cuál le hacemos caso? ¿No? Pues depende para qué lo quieras. Si quieres un tema de registro o de control de repositorio, pues es el código del folio único, pero si es un tema de la carta de porte, pues es el otro, ¿no? Entonces, y eso, entre otros cambios, porque hay otros cambios que trae la carta de porte, pero creo que estos 2 son los más, sí, los más delicados. Hagamos otro programa con esos cambios finales, porque, insisto, es mucha información, pero creo que con todo y esta amplia explicación, nos sigue debiendo la autoridad, ¿no? O sea, ¿en qué sentido? En que has mencionado, y yo estoy totalmente de acuerdo contigo, y que fue parte del ejemplo que pusiste,
que aún y con todo esto que hoy en día hay que agregar, que hay que validar, en realidad las autoridades que van a verificar están capacitadas para revisarnos. O sea, sí van a tener el conocimiento, el criterio para decir, sí estás cumpliendo, no estás cumpliendo, y como tú dices, me debes 5,000 para el cochinito o así, ¿no? Mira, a ver, aquí hay un tema que creo que es algo peligroso, mi comentario, porque yo considero que se están sentando las bases para crear algo que a lo mejor mucha gente dice, no, pero no creo que verifiquen, no creo que tengan tiempo de revisarlos a todos, y eso es cierto, Yadira, o la capacidad, como tú dices, ¿no? Porque, a ver, si esto lo revisara Hacienda, o el SAT, bueno, en este caso el SAT, sí, yo sí, o en las aduanas, ¿no? Pues se tienen por lo menos una computadora, no pueden entrar a ver en el repositorio que ese folio sí esté timbrado, yo qué sé. Pero cuando hablamos ya del tema en campo, ¿no? Ya con los oficiales, yo no creo. Y mira, muchos de ellos, porque no nada más es, a ver, aquí está el código, pero ¿qué necesitaste, Yadira, para leer este código tú? Un teléfono. Ajá, ¿y qué más? Bueno, y Internet. seguramente, bueno, porque hoy en día estos teléfonos traen todo, pero un software que te permita leerlo, ¿no? O sea, no creo que es una foto, sino más bien es algo en la imagen que con un sistema te permite traducirlo. Claro. No, y aparte internet, porque muchos de estos códigos pues se conectan a algo, a una página o algo. Entonces, si no tienes internet, a veces ni siquiera lo puedes leer. ¿Y a qué voy? O sea, regresamos a este tramo de la carretera de Saltillo, ni señal hay. O sea, a lo mejor sí trae su celular el oficial, pero pues no trae señal. Entonces, son muchas cosas que, a ver, no es que me guste echarle sal al café, pero yo lo que creo es que se está creando un precedente para que en un momento dado, en este país que no sé por qué está teniendo esta tendencia a militarizar muchas de las operaciones, muchas de las instituciones, pues, no sé, de repente, así como en estas películas, ¿no? Que son como fantasía, El Expreso de Oriente, ¿no? Hay otra, ¿no? De un bailarín que igual que escapa de Rusia, que de repente vas en tu automóvil y ya te detiene ahí un guardia, una autoridad, y qué llevas y por qué lo llevas, y obviamente no traes tu carta de porte y te incauto las cosas, ¿no? Y te llevo detenido, porque esa es la parte que más nos preocupa, Yadira, que a ver, cuando entren en vigor las sanciones, no estamos nada más hablando de multas, estamos hablando de que el no llevar el complemento de la carta de porte es sinónimo de delito de contrabando. Entonces, ya pones en riesgo la integridad de la persona, del ser humano. O sea, son varias cosas que yo creo que, a ver, según todo esto se está diseñando para evitar en México el contrabando, el transporte de bienes no autorizados, no lícitos y muchas cosas que desde mi punto de vista van a seguir traficándose, nada más que la diferencia es que pues, porque estas cosas, como he comentado, al final un código QR se puede fabricar. O sea, eso, si en este caso el oficial no tiene la capacidad de verificar, ok, ahí está el código QR, pero a lo mejor ver que el folio no está timbrado realmente, o que es un folio pero de otra persona y otro comprobante, pues va a pasar el filtro, ¿no? Entonces, lo que sí creo que va a pasar, Yadira, es que va a ser la corrupción más cara. Porque ahorita son 5,000 pesos. Al rato le van a decir, no, ya es delito de contrabando. O le caes con 10 o te llevo con todo y vehículo. Es eso. Pues sí, ese es el punto, ¿no? Que pues, y no sé si afortunado o desafortunado, bueno, creo que más desafortunadamente, siempre las empresas son las que asumen este tipo de costos
que no son una solución completa, ¿no? A los requerimientos o a lo que pudiera pasar, porque yo también he pensado eso. Es más, sobre todo he jugado un poco con este tipo de cuestiones cuando te hacen la pregunta que si el vendedor en su suru, que ya ni venden surus, lleva la mercancía, que si él también tiene que llevar cartaporte. Yo siempre juego diciéndole, pues si va en un suru de entrada no son grandes cantidades de mercancía, o a lo mejor sí, pero muy de qué tamaño es la mercancía, ¿no? Y estoy segura que antes de que lo detengan porque lleva mercancía, lo van a detener por exceso de velocidad, por otras cuestiones. Pero me han dicho que no es así, ¿eh? O sea, que hoy en día, por la seguridad que quieren que tenga el país, sobre todo con todo el proceso migratorio que hay de otros países, que ya detienen hasta el que va en bicicleta. Pues mira, algo que les comento, ¿no? Cuando me dicen, ¿en qué casos recomiendas que sí, que no? Porque acuérdate que cuando son trayectos que son locales, no vamos a hacer esto, no vamos a hacer la carta de porte. Con hacer un comprobante de traslado es más que suficiente. Ya las cosas sofisticadas, que en este caso es el complemento de carta de porte, es para cuando sales a carretera federal. Pero aún y con todo, lo que yo les digo es, a ver, si eso que transportas, aunque vayas en un suru, es lo suficientemente valioso para ti, como para que si en un momento dado te detienen y lo incautan, el reponerlo, no sea tan fácil reponerlo, o te ocasiona un quebranto, pues entonces haz un comprobante. Es que es eso ya era, porque hay gente que dice, no, pues es que a lo mejor no es tanto la computadora que llevo, es la información, ¿no? Entonces, me tocó el caso de un chef que da clases en varias escuelas, pero aparte él da clases como particulares. Entonces, cuando da clases particulares, él lleva su batidora de esas bonitas o sea, lleva sus instrumentos. Entonces, me comentaba lo mismo, me decía, mira, una batidora de estas, Penny, o sea, la pura batidora te está costando 20,000 pesos. Los aditamentos, pues échale otros 10. O sea, él en herramientas va cargando en su cochecito, pues por lo menos unos 40,000 pesos. Entonces, me preguntaba eso, le digo, bueno, si para ti resultaría un quebranto el que te incautaran esos instrumentos, pues yo diría que sí. Pues ¿no? sí. Si dicen, no importa, la vuelvo a comprar, bueno, pues entonces no pasa nada, ¿no? Porque también me hablan de gente que transporta, por ejemplo, herramientas, pues son herramientas menores o una bomba, ¿no? Para el agua. Pero pues a lo mejor dicen, bueno, pues si se la lleva no pasa nada, pues compro otra y ya. Pues sí, porque no es tan valioso. Pero, por ejemplo, regresando, hay una empresa que es AutoZone. AutoZone, me pasó con una tienda que no sé por qué razón ellos entregan a domicilio. Entonces, para entregar a domicilio, en el vehículo de quien esté disponible, se llevan el artículo para llevarlo al cliente. Pues puede ser el auto de la cajera, del gerente, del que esté. Entonces me preguntaban eso también. Les digo, a ver, es que estás llevando algo que no es tuyo, para empezar. Imagínate que igual, o sea, de repente tienen que agarrar tramos de carretera. Entonces les digo, si te detienen, no llevas el comprobante y se llevan la mercancía, ojo, que ya se pagó y que el cliente te va a exigir, ¿a quién crees que le van a cobrar la mercancía? O sea, porque no van ni modo que, ay, pues ni modo se perdió, no, el cliente diciendo, yo te compré un autoestéreo y estoy esperando mi autoestéreo, ¿no? Entonces, hay que reponer el artículo y quién lo va a pagar, ¿no? Y seguramente a ti te lo van a descontar. Entonces, hasta nos sirvió para poner orden en la tienda. Porque eso de que cualquiera agarraba el artículo y lo llevaba y lo entregaba, pues también es un peligro para ellos. Es un Claro. riesgo. Sí, creo que aquí es darle la dimensión adecuada a cada situación. Pues obviamente las autoridades siempre van a estar para pedir, ¿no? Y el dar, pues nosotros tendríamos que hacer ese análisis para determinar. Pero pues mi querida Penny, como siempre contigo el tiempo vuela y yo podría seguir con ejemplos y cosas y más cosas, pero también sé que tu tiempo es muy valioso. De verdad agradezco infinitamente que nos hayas dado esta explicación
Y pues habrá que esperar, y yo creo que la recomendación de mi parte hacia nuestros colegas y amigos es que estén muy atentos de los softwares que utilizan para ver cómo es que van a darle solución a este tema de carta aporte. Y pues ahora sí que no hay otra más que sin miedo al éxito, ¿no? O sea, más bien flojitos y cooperando y ir avanzando en este tema. Y Penny, pues no sé qué recomendación le tienes a nuestra audiencia, que pues obviamente este fin de año es época de capacitarse, ¿no? Pero entre este tema de carta aporte, Sí. algo que quieras para cerrar el programa. Pues mira, es muy importante nuestra dosis de realidad, en el sentido de que por más que protestemos o que digamos que no se puede, que no nos gusta, que lo que sea, de que la sanción se volviera un delito, ¿no? Entonces, ya ahorita ya qué, o sea, ya tendríamos que hacer otro ejercicio legislativo para regresar las cosas a como estaban. Y yo creo que no, porque la misma inercia nos está llevando cada vez más a utilizar documentos electrónicos. Hoy se publicó en el diario oficial un documento para incentivar, para dar un estímulo al sistema financiero por el uso de tarjetas de crédito. Fíjate. O sea, algo, y son las mismas reglas, Yadira, del Buen Fin. O sea, son las mismas bases y cosas. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Pues que la autoridad no va a quitar el dedo del renglón de esto. Y aunque les lleve otro año el que nos adaptemos y que nos acostumbremos a hacerlo, pues es una realidad, o sea, es algo que vino para quedarse. Entonces, recomendación, revisa cómo estás gestionando tus facturas. Si le estás invirtiendo o no a un programa, porque lo que ya te está costando en tiempo, elévalo al cubo y así va a ser. Y entonces va a ser muy complicado que no consideres este nuevo elemento en la ecuación, porque con tu factura no va a ser suficiente. O sea, si eres un transportista, de cajón va a ser este complemento de carta de porte, y si no, no te van a pagar. Y entonces considera eso antes de que le grites por teléfono a tu contador o a tu contadora, que no saben, que no pueden, que porque son mala onda, que lo que pasa, o sea, que no tiene nada que ver con la emoción y con el carácter. Esta es una situación que nos está rebasando a todos. Entonces, hay que ser un poquito conscientes de que mientras nosotros pensemos que pagar impuestos o que invertir en estas cosas es tirar dinero a la basura, no vamos a crecer ya. Entonces, considera que esto, el comprar un programa o el capacitarte o capacitar, ¿no?, a tu gente para que te ayuden en esta labor, no es tirar el dinero, no te están robando. Es un elemento necesario para que tú sigas creciendo y haciendo lo que tú sabes hacer y que tu negocio y que el flujo de efectivo no se detenga porque no te van a pagar. Entonces, véelo como una herramienta. No lo veas como tirar nada más el dinero. Totalmente de acuerdo, Penny. Pues de verdad, muchas gracias por tu tiempo, siempre muy agradecida. Y pues, mis queridos amigos, no me resta más que agradecerles el que nos hayan acompañado y recordarles que nos vamos a ver en un próximo programa. Vienen reformas fiscales, estén atentos, porque pues pareciera que no hay cambio en los impuestos, pero sí hay muchos temas de importancia que tienen que tomar en cuenta, sobre todo para que a la autoridad no les sorprenda. Y no me resta más que agradecerle a nuestra directora Jessica Rueda Rentería por permitirnos y por la confianza depositada en una servidora. Penny, muchas gracias por acompañarnos, de verdad, mil agradecida. Y pues a todo el equipo de producción que hace posible que lleguemos hasta donde ustedes estén sin importar el tiempo y la distancia. Su servidora Yadira Albor se despide y nos vemos en un próximo programa de Contador Digital.